por estar condicionando el voto, por estar utilizando dinero del presupuesto para favorecer a partidos, a candidatos, el que falsifique actas, el que embarace urnas, el que cometa fraude no tiene derecho a fianza, va a ir a la cárcel sin derecho a fianza. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Carolina García y los invito a suscribirse en Patria 24/7 y activar la campanita de las notificaciones. Les recuerdo que en pantalla va a aparecer nuestro número de WhatsApp para que estén en contacto con nosotros y nos hagan llegar denuncias ciudadanas o cualquier tema que ustedes gusten que nosotros investiguemos. Y bien, pues pasando a la información, resulta que el presidente se lució con este mensaje, y es que hizo que le temblaran las piernitas a todos los opositores corruptos, porque en estos tiempos, en estos momentos, México ya no está para dejarse ningunear ni dejarse manipular. Y bien, pues en este sentido el presidente se dejó ir completamente en contra, en concreto, del INE. Este organismo vendido, este organismo que permitió que durante las elecciones pasadas, las anteriores al 2018, ocurriera robo, ocurriera manipulación, ocurriera fraude electoral, y todo esto el presidente lo va a cambiar sí o sí para las elecciones del 2021, algo que al PRI, que al PAN no le conviene en lo más mínimo. AMLO critica al INE y asegura: me voy a convertir en guardián de la democracia de México. Dijo que aunque existe el INE, él está obligado a denunciar si hay intentos de fraude como cualquier ciudadano. Esta es la información completa de lo que dijo el presidente López Obrador. Para la elección intermedia del 2021, el presidente anunció que se convertirá en guardián para evitar que se cometa un fraude electoral y se respete la voluntad del pueblo. Dijo que aunque existe el INE, él está obligado a denunciar si hay intentos de fraude como cualquier ciudadano. Simple y sencillamente está diciendo: voy a cumplir con mis obligaciones, algo que también podemos hacer tú y yo, o que tenemos que hacer tú y yo. En el Salón de Tesorería del Palacio Nacional recordó que una de las reformas a la Constitución que se llevaron a cabo fue la de convertir el fraude electoral en delito grave. El que falsifique actas, embarace urnas y cometa fraude no tiene derecho a fianza e irá directo a prisión. Es en serio, advirtió. Refirió que padeció mucho por el fraude, haciendo referencia a las elecciones en donde pues Felipe Calderón Hinojosa compró la presidencia, y también lo hizo en referencia a las elecciones en donde el copetudo pues también cometió este fraude electoral. Esto hizo que el país tuviera un retroceso democráticamente por este tipo de prácticas. Y aquí lo más interesante: el que falsifique actas, el que cometa todos estos agravios, se va a ir a prisión, no tiene derecho de fianza, se va a quedar pues triste y llorando. Y esto es lo que la oposición empezó, o lo que le empezó a molestar a la oposición. Esto, y que el presidente hablara y dijera: a ver, el INE pues sí es un organismo que a lo mejor está bien, que a lo mejor está chido, pero es un organismo carísimo, y que durante las últimas elecciones, durante los últimos años, no estuvo dando los resultados que tendría que haber dado, porque permitió manipulaciones, porque permitió fraude electoral. Y de esto mismo se está agarrando la oposición para decir directamente que el presidente va por el INE, que dice el presidente que lo va a desaparecer, que dice, según la oposición, que entonces vamos a estar como Bolivia, como Venezuela, con un presidente que se quedó varios años, que está varios años en la silla presidencial. Aunque el presidente López Obrador ha dicho en muchas ocasiones: a mí no me interesa una reelección, a mí no me interesa perpetuarme en el poder, yo termino mi sexenio y me voy a descansar a mi rancho, o si no puedo terminar el sexenio, me tengo que ir antes, me voy a ir a descansar y punto. Se va a hacer lo que el pueblo quiera que se haga. Ellos están sacando completamente de contexto estas palabras del presidente López Obrador para decir que el INE va a dejar de existir. Y el tema del INE es tendencia en redes sociales. Y aquí dice este usuario Ciro
Murayama, la Constitución señala que las elecciones las realiza un INE México autónomo, según el artículo 41, que los gobernantes deben abstenerse de influir en los comicios, según el artículo 34. El INE ni es parte de la oposición ni se alinea con el gobierno, es independiente y autónomo, y así será en el 2021. Y por el bien del pueblo de México, ojalá que así sea. Y señalar, responder que esto de que los gobernantes deben de abstenerse de influir en los comicios, este artículo está en referencia o se dirige, mejor dicho, a lo que Vicente Fox hizo para que Felipe Calderón pudiera fuera su sucesor en la silla presidencial, no a que un presidente como ciudadano mexicano empiece a revisar y se empiece a asesorar y empiece a denunciar si se cometen irregularidades. Pero bien, la oposición moralmente derrotada está con tarugada y media, dice: no necesitamos un guardián de las elecciones como se autoproclama López Obrador, necesitamos un presidente que actúe conforme a lo que marca la Constitución y que respete las leyes. El presidente no puede meterse en asuntos electorales, para eso están los partidos y el INE. Aquí Pedro Ferriz dice: abusos, ya estaba cantando que López Obrador tenía una cuenta pendiente con el INE antes IFE, se la va a cobrar, el que dice no ser resentido. Luego llegó a ser presidente para vengarse de México y no para hacerle el bien. Y temas, cosas en torno a sacar de contexto esta información. Dice: los conservadores bien ofendidos por el INE. ¿Cómo no, si la institución era de ellos? Por eso pegan el grito, junto con el comerciante de la democracia, Lorenzo Córdoba. Ricardo Alemán dice: no, señor López Obrador, por mandato constitucional usted no es guardián de las elecciones, sino que esta tarea corresponde al INE México. Ahora AMLO arremete contra el INE, costosísimo y nunca garantizó elecciones libres, dice, y aquí cita esta columna. Como esto nos podemos encontrar muchos comentarios. Lo cierto, mis queridos amigos, es que el presidente sí se pronunció en contra del INE, pero jamás dijo que el gobierno federal iba a retroceder y iba a ser el que controlara las elecciones de México. Jamás dijo eso. Él se ofreció a denunciar irregularidades y él dijo: pues sí, existe el INE y el INE no ha estado dando los resultados que tendría que estar dando, y el INE no estuvo haciendo las cosas bien durante mucho tiempo, y el INE dejó pasar o hizo ojo ciego de muchas irregularidades que afectaron, que dañaron la soberanía y la democracia en nuestro país, y eso es lo que se va a acabar, eso es lo que ya no se va a tolerar, ni para las elecciones del 2021, ni para las del 2024, ni para ninguna otras elecciones, cualquiera que sea, se dispute el cargo que sea. Se tiene que regular, se tiene que sancionar a quien cometa delitos electorales. Esto fue lo que señaló el presidente López Obrador. Entonces vamos a ir aquí dando a conocer cuántos organismos crearon y cuánto cuesta al pueblo, porque muchos de esos organismos ni los conoce la gente, no sabe la gente, y mucho menos sirvieron, o sea, no hicieron nada, al contrario, los crearon para que se simulara, se hicieron de la vista gorda. Y el ejemplo más claro es el INE. Crearon todo un aparato durante todo este periodo costosísimo. Es el aparato de organización de elecciones más caro del mundo y nunca garantizaron elecciones limpias y libres. Nosotros triunfamos porque fue una ola, era imposible de hacer un fraude, pero en las elecciones anteriores lo permitió el INE. Entonces un día vamos a presentar aquí la estructura del INE y lo que cuesta, pero así vamos a ir
poco a poco y buscando reajustar las estructuras. Muy bien. Lisbeth. Gracias. Buenos días, presidente. Buenos días a todas y a todos. Lisbeth Álvarez, del diario Basta y Grupo Cantón. Mi pregunta, presidente, sería: hoy en Diario Basta publicamos una encuesta donde revela 6 actores políticos de la Cuarta Transformación, 3 de ellos son secretarios de Estado de su gabinete, quienes están muy bien posicionados para ir por una gubernatura. De ser así, ¿usted aceptaría su renuncia y desde ahora podría darles algún mensaje, algún consejo? Esta sería primero una pregunta y una segunda, si me lo permite. Gracias. Bueno, no me meto en eso. Eso en su momento, cada quien lo decide y ya veremos. Pero nosotros no nos vamos a meter. Es muy importante el que sí quede claro que vamos a estar pendientes para que no haya fraude electoral. Me voy a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades. Ya sé que existe el INE, no me voy a involucrar en eso. Nada más que estoy obligado a denunciar si hay intentos de fraude, como cualquier ciudadano. Y recuerdo que una de las reformas a la Constitución que se llevaron a cabo fue la de convertir el fraude electoral en delito grave. Es decir, el que se le acuse de fraude electoral por estar comprando votos, por estar condicionando el voto, por estar utilizando dinero del presupuesto para favorecer a partidos, a candidatos, el que falsifique actas, el que embarace urnas, el que cometa fraude no tiene derecho a fianza, va a ir a la cárcel sin derecho a fianza. Y es en serio. Nosotros. Y bien, pues esas fueron las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Definitivamente, los de la oposición se sintieron amedrentados porque estaban más que dispuestos, o están más que dispuestos y tienen todo más que planeado para cometer un fraude electoral en los comicios del 2021. Si no, ¿por qué tanta molestia? ¿Por qué tanta inconformidad con esas palabras del presidente López Obrador? Ahí está la respuesta. Yo soy Carolina García, de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para ustedes. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.